Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches, profesor. buenas noches. Muy bien, hoy vamos a hablar del diseño curricular. El primer capítulo, ustedes recordarán, habíamos hablado de conceptos relacionados al currículum, específicamente la educación por excelencia, entonces cumple con ese rol de ser lo principal dentro de cualquier lo que hablamos cuando hablamos de currículum o cuando hablamos de diseño curricular. El currículum, vamos a pensar, es lo que nos orienta a entender también de qué estamos conversando. Y el diseño curricular, entonces, va a ser, si vamos a hablar de extensión, vamos a encontrar que es un poco más amplio. O sea que le contiene a la totalidad de los componentes. Incluso uno puede pensar a veces en una planificación en términos más sencillos. Que también vamos a mirar un modelo de diseño curricular, que si bien no es universal, es para permitirnos también orientarnos dentro de lo que la base teórica del currículum. Y en la última clase entonces vamos a hablar de los retos de lo que nos espera acá en la educación superior. Y hay conceptos así como competencias, por ejemplo, o el tema de la planeación estratégica que le contiene especialmente a la misión y visión, que también es importante entender su significado en el momento que nos corresponde también diseñar algún modelo, algún documento de esta naturaleza. Entonces, como le digo, esto no tiene un carácter universal, puede modificar su significado de acuerdo al enfoque, de acuerdo a la época, de acuerdo al autor. Eh, Hemos visto, vez pasada, lo que Hilda Taba solamente tenía 4 componentes. Eh, Le faltaba la parte de metodología. Muchas veces la evaluación no se tiene o no se le da la importancia necesaria. Sin embargo, en la taxonomía de Bloomsbury está en la parte más alta en cuanto a nivel de complejidad o a nivel de exigencia. Entonces es también importante entender que como docentes, nosotros cuando planteamos una situación, también lo podemos hacer de acuerdo al grado de dificultad que pueda presentarlo la asignación a nuestros estudiantes. El hecho de entender, el hecho de comprender, el hecho de interpretar y el hecho de explicar, entonces la explicación en ese caso sería la parte más compleja. ¿Por qué? Porque ya va a significar que uno ha adquirido la competencia necesaria como para poder decir al otro o presentar al otro eh, en un formato de clase cuando nos dedicamos a la tarea docente. En una conversación cotidiana, lo mismo también se puede plantear una situación de que tenemos esa posibilidad de explicar o hacer conocer al otro sobre una teoría, sobre un pensamiento o sobre aquellos aspectos que nosotros tenemos un buen manejo. Este documento es también un artículo, el diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Eh, entonces acá vamos a ver la definición, por lo menos. Puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico,
modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades en su evaluación que posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá lo fundamental siempre va a ser es que el estudiante aprenda. Y no es lo mismo hablarnos de un diseño curricular dentro de un enfoque constructivista, en un enfoque conductista, aunque muchas veces en la práctica encontramos ciertos desajustes o ciertas contradicciones o la falta de coherencia también en el momento de aplicar nuestra clase. Así que es difícil ser totalmente teórico práctico dentro de una orientación o dentro de un enfoque. Por ejemplo, uno puede decir yo soy constructivista, pero si revisa su práctica, realmente tiene que coincidir totalmente con lo que señala esa orientación de, si vamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces se tiene que orientar hacia el enfoque constructivista. Y también debía partir de un diseño curricular con el mismo enfoque. El hecho de considerar el perfil de ingreso, el perfil de egreso de los estudiantes y atender el proceso como corresponde, entonces iríamos hacia lo que uno en su discurso o en un documento presenta como propuesta de enseñanza-aprendizaje. Lo que no debe entenderse como un mero marketing cuando yo quiero solamente insinuar que estamos haciendo una práctica o una buena práctica de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Una cosa es enseñar y otra cosa es preparar para el mercado que uno promete de acuerdo al perfil de egreso. Entonces ese perfil de egreso también es importante mirar cuando uno se va a postular para una carrera. Hay algunas tareas también que este documento menciona del diseño curricular, diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículum, estructuración curricular, organización para la puesta en práctica y diseño de la evaluación curricular. Siempre en concordancia, entonces, el diseño tiene que ir en concordancia a lo que es el modelo de educación que se quiera plantear. Siempre va a ser importante, como dijimos vez pasada, la filosofía, la política de la educación y las orientaciones generales o los objetivos generales o las competencias generales de una educación que pretende también convertirse en formal dentro de la dinámica justamente de profesionalizar a los sujetos que confían en la institución. Entonces esa es la primera función que vamos a tener en cuenta. Un concepto muy relacionado es la planeación estratégica. La mayoría de las instituciones, por ejemplo, así vamos a decirle más importante, más grande, cuenta con una planeación o un plan estratégico institucional, el famoso PEI. Pero hay también otro tipo de PEI que, en este caso, hablamos específicamente del proyecto o del plan estratégico institucional. Es un documento donde contempla todas las orientaciones, el norte, la estructura ideológica, la estructura política, filosófica y todas las dimensiones que uno pueda tener en cuenta en el momento de presentarse como una propuesta para el público en general también en cuanto a la formación. Dentro de esta planeación estratégica, los conceptos que vamos a rescatar son la misión y la visión. Y como primer punto tenemos la misión, es una declaración que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Vamos a decirle que la parte tangible, la parte que tenemos ahí a disposición y que uno puede visualizar y ser testigo también
lo mismo. Siempre hay un aspecto formal, un aspecto físico en cualquier situación. Y la parte formal entonces lo hace el concepto visión, que representa un poco la política, la filosofía y donde uno también muchas veces sueña alcanzar con esa práctica misional bien ejecutada, entonces se va a llegar también a concretar la filosofía o la política que se plantea en un principio. En este gráfico entonces vamos a notar los componentes que también parte de ciertas situaciones, lo que hace la comparación entre planeación estratégica y sin planeación estratégica. Fíjense que la que cuenta con la planeación estratégica entonces tiene los componentes previos que va a orientar hacia una organización social competitiva. Sin embargo, cuando hablamos de una institución que no cuenta con una planeación estratégica, entonces estamos hablando de una organización social poco competitiva o extinta. O sea que probablemente en corto tiempo esto va a desaparecer. Más cuando mi público o mi potencial público es exigente. Acá hay un diagnóstico, no solamente una vez, sino dentro de lo que se configura la palabra misión o la práctica misional, objetivos, metas, acciones y las organizaciones sociales actuales. Eso entonces me orienta, me conduce hacia el destino de concretar lo que se llama la planeación estratégica. Decíamos entonces, eso me permite tener una organización social competitiva, lo que se ubica dentro de la visión. Entonces la misión como práctica bien hecha me lleva a cumplir también con la visión. O sea, entre misión y visión nosotros no podemos hablar en forma separada. O sea que cuando hablamos en concepto de institución y el mismo concepto de institución, si entendemos también vamos a comprender lo que se dice formalmente el sentido de pertenencia, por ejemplo. Entonces un sujeto que desconozca la misión y visión de la institución donde trabaja, entonces difícilmente se le va a poder exigir ese sentido de pertenencia. Y nuevamente tenemos que definir lo que significa sentido de pertenencia, porque es una cuestión también de actitud, que muchas veces no es que uno en forma didáctica va a enseñar al otro, sino forma parte de su reflexión, forma parte del ajuste sentimental y racional que tiene que hacer el sujeto en el momento de tomar ese compromiso y formar parte también de la institución. Tenemos acá entonces, cuando hablamos de misión, el entorno actual y el entorno proyectado en el tiempo, que es la visión. Y muchos elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de los artículos que uno puede revisar. En cuanto a la estructura, lo que tiene que tener un plan estratégico. A ver, ¿alguna opinión al respecto hasta acá? Si podemos compartir. O me confirman si vamos bien o alguna cosa que no se haya entendido. Súper bien está, profe. Avanzamos entonces hacia un modelo de diseño curricular. Es un modelo simple de Cátedra, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y pone una especie de eslogan. Cuarta edición, edición virtual. La identificación que todo diseño debe tener. Y acá me especifica entonces curso de capacitación, diplomado, 250 horas reloj. Quien organiza, que se presenta la institución, el cuerpo docente, un destinatario, o sea, quién va dirigido esto. Aclaro que no es el modelo de plan estratégico, sino el modelo de diseño curricular solamente.
los auspicios también que tiene, que figuran en el encabezado, a veces en pie de página. Me habla de la modalidad, un informe que también es un enlace que uno puede utilizar en cuanto a la información. Tenemos los requisitos de matriculación. Generalmente eso coincide en todas las instituciones. O sea, podemos decir que es una cuestión universal también para cuando uno pretende ya matricularse dentro de la carrera. Ahora los cursos probatorios o cursillos de ingreso sí son menos exigentes en cuanto a documentación porque todavía no formamos parte de la institución. Solamente vamos a tener esa posibilidad. Si es que ingresamos, entonces ahí se pedirían los documentos como para convertirnos en un ciudadano. Si vamos a hacer la universidad, entonces ciudadano universitario. Objetivos general específicos. Hay muchos lugares que usan la palabra competencia y la palabra capacidad. Es también importante que coincida eso. Si yo me lo utilizo acá objetivo general, no puedo usar abajo capacidad. Entonces, los objetivos siempre van a ir también en concordancia cuando hay objetivos acá como encabezado, entonces voy a usar objetivo general y objetivos específicos. Eso en cuanto al diseño. Objetivos curriculares, que no es obligatorio, pero también importante que tenga. Concepción curricular, con qué se identifica lo que se busca, en ese caso, en cuanto a la formación de los sujetos que van a confiar en este programa. Esta es la fundamentación filosófica. La investigación como proceso formativo. Entendemos que esto va a ser el trabajo de proceso que se va a realizar. Apoyo en teoría cognitiva del aprendizaje. Los documentos que cita, especialmente la UNESCO. La integralidad y pertenencia. Adaptabilidad y flexibilidad. Cada tanto voy recordando que los modelos, cuando uno muestra, no tienen un carácter universal. Esto puede variar, puede tener más componentes, puede que sea menos. La circunstancia en la que uno se encuentra en el trabajo, entonces también va a poder determinar eso. Cuando la orientación a qué responde, por ejemplo, eso podía estar dentro del plan así macro que también habíamos visto ya. Por ejemplo, a nivel de una universidad, si existe un diseño macro y a partir de ahí también se desglosan lo que se van hacia la asignatura. Modalidad de trabajo, compromiso y requisitos y los módulos que acá desglosa entonces de enero a agosto o septiembre. Otra vez la mini explicación de los contenidos en cuanto a módulos. Entonces la persona que está interesada en estudiar una carrera así o una asignatura así o en este caso estamos hablando de un diplomado. Entonces tenemos la información completa. Por lo menos eso, el marketing que nos presenta la institución en el momento de ser el oferente y nosotros como parte interesada que estamos buscando una carrera con lo que queremos seguir, que queremos estudiar. Disponemos del tiempo, disponemos del recurso económico, entonces uno se compromete y en este diseño entonces encuentra todos los compromisos también que debe asumir como estudiante. Metodología de actividades, las actividades en sí, o sea que las orientaciones de las actividades, cómo se trabajaría, bibliografía, tarea, trabajo final integrador, descripción de los módulos, evaluación de los aprendizajes, sistema de calificación. Sería una ponderada de, me dicen ustedes,
¿Cuál sería el nivel de exigencia mirando este cuadro? 60%. 60%. ¿Algún ejemplo de 20 puntos, por ejemplo? Cuando es 60%, ¿cuánto yo tengo que hacer para aprobar? 12 puntos. 12 puntos. Muy bien. Ese cálculo aparentemente sencillo, pero muchas veces cuesta hacer. Hay personas que piden el documento donde esté la escala ya por completo, entonces también eso les resulta más sencillo. Por ejemplo, ahora que ustedes estudian didáctica, ¿alguien de ustedes maneja el sistema de evaluación? ¿Cómo es para llegar a la calificación final? Y creo que se suma todos los puntajes y se saca la ponderación del 60%. Ujú. La ponderada de proceso y la ponderada de producto ustedes manejan en didáctica. El producto sería ya el examen final, ¿verdad? Sí. Mm. Y ustedes mismos también van a poder determinar si es lo que se plantea afuera o rompe un poco todavía el equilibrio. Al afirmarle lo que nosotros, así, particularmente en esta asignatura tenemos 3 tareas de proceso y un trabajo final, vamos a decirle. O sea, que quiera hacer, o sea, llamen como quiera ustedes, puede ser una prueba de cierre, puede ser un examen final, pero ese Pero examen, ese examen ahora sería 3 cuestionarios de 20 puntos, son 60. ¿Y el examen final de cuántos puntos más o menos sería? igual de 20 puntos Entonces, y solamente la ponderada lo que se va a trabajar ahí que va a ser diferente. o sea que no va a ser sumatoria, entonces, 60 60 es diferente, separado, ¿verdad? sí, 60 es separado, es para la Ya. calificación del proceso, pero en realidad ustedes no tienen calificación del proceso, es para considerar solamente. Porque de 60 puntos, la ponderada es 40% y el examen final, su ponderada es de 60%. Entonces se sacan decimales y se suma proceso-producto para la calificación final. Ya porque en el anterior módulo, por ejemplo, todo era procesual, o sea, se sumaba todos los trabajos y Sí, más el examen. se puede también, eso depende de cada docente. El, cómo evaluar, pero tiene que considerarlo la ponderada, en ese caso del 100% ya. De hecho que nosotros llegamos igual al 100%, del 40 más 60. Pero hay veces que perjudica menos una actividad más corta, vamos a decirlo. Hay menos posibilidad de que pueda perjudicar al que no pudo hacer su proceso así como corresponde, entonces puede recuperarse con un examen que sería el de cierre. Pero son políticas académicas que se plantea en cada institución y en cada nivel también. Las facultades no van a ser tampoco universales en cuanto a su modelo de calificación. Este sí coincide con, si vamos a trabajar de 100%, entonces acá va a ser lo mismo también. Aquel estudiante que alcanza el 60% de 60, entonces sería 36, aprobaría su proceso. Y desde 12 aprobaría su prueba de cierre. Eso a modo de Y eso, mención. eso sí ya se suma todo, ¿verdad? Ahí se suma, Ahí. ejemplo, si de 60, por ejemplo, saca un número que equivale a un 4. Entonces eso se multiplica por 40%. Sería 4 por 4, 16. Entonces 1,6. 1,6. En el examen final sacan 5. Entonces 5 se multiplica por el 60%. Y 60% por la calificación 5 es un 3. Un 3 absoluto. Y se suma eso con el 1,6. Va a 4,6 y se redondea en calificación 5. Así al menos en nuestra asignatura se va a plantear para la calificación final. Entonces ustedes también ya saben más o menos de acuerdo a su resultado de proceso
Pueden hacer la escala de 60 puntos con el 60% y van a saber también ustedes mismos qué calificación tienen en su proceso. Y lo mismo también en la parte final. No es complicado. Volviendo al documento duración y carga horaria, tenemos acá, son 250 horas el total. Algunos puntos que consideran final. Bien, consulto si le parece comprensible este diseño que usamos como ejemplo. Se puede decir que tiene información completa o que faltaría. Profe, hay mucha diferencia de lo que nos está mostrando con lo que se usa particularmente o muy poco. Es que te escucho muy bajo. A ver, No, decía nomás si hay mucha diferencia con lo que se suele usar regularmente, con lo que nos estás mostrando nomás, digo, profe. sí, generalmente hay diferencia, pero así, desde una manera global, son los componentes que generalmente está dentro de un diseño curricular. Puede tener otro nombre, por ejemplo, un encabezado, pero se orienta a hacer lo mismo. Lo que quiere hacer entender al público, al potencial público, que va a tomar esa iniciativa también en matricularse. En este caso estamos hablando de un curso corto de 250 horas, que es un diplomado, que también se podría decir que es una capacitación, por ejemplo. Y lo mismo también ustedes ahora están estudiando didáctica universitaria y también esa cantidad de horas que 300, 380 horas creo que tiene. En ese caso ya no se llama capacitación ni diplomado, porque ya alcanza una cantidad de horas con evaluación. ¿Alguien sabe cómo se llama el caso específico de didáctica? ¿Alguna prueba diagnóstica que estamos haciendo? ¿Qué ustedes van a hacer en didáctica cuando terminen? Enseñar. No, pero ¿cómo dice el título? ¿Cómo va a ser Especialización. especialización? Van a ser especialistas en didáctica superior universitaria o en didáctica universitaria. Porque así se va a expedir el documento que ustedes tendrán. Entonces, a partir de cierta cantidad de horas, ya no es capacitación, sino ya es especialización. Entonces, nuevamente ahí uno se plantea, ¿qué significa ser especialista en una área, verdad? Entonces, no sé si vamos a ser expertos, pero el documento siempre nos interpela, nos compromete, ¿verdad? Pero a la par también uno entonces trata de construirse como sujeto que se va a convertir en un docente calificado porque tenemos los medios para hacerlo, tanto en presencial como en virtual también. Bueno, y este es un documento que yo estoy seguro que ustedes conocen, pero vamos a repasar algunos conceptos. Eh, ¿por qué ANEAES? El, y también si alguien me puede decir qué significa ANEAES. ¿Qué importancia tiene la ANEAES en nuestro Paraguay? Creo que es agencia de acreditación, algo así se llama, y justamente es la encargada de acreditar las carreras, saber la calidad de las carreras universitarias. Sí, exactamente. Creo que también tenemos claro la diferencia entre habilitación y acreditación. Habíamos dicho en algún momento. Sí, la habilitación se encarga del CONER. Sí, muy importante saber eso.
el tema de las carreras. Como ustedes son jóvenes y es muy probable que sigan postulándose para estudiar diferentes tipos de especialidades, entonces la habilitación y la acreditación son diferentes. Y el hecho de que la carrera no esté acreditada no significa que yo tengo que renunciar a mi propósito. Ahora, lo que yo tengo que ser celoso es que la carrera esté habilitada. Y hoy día existe mecanismos para visualizar, porque si yo puedo entrar en la página de ANEAES, por ejemplo, entonces voy a poder ver cuáles son las carreras por universidad, si la carrera está acreditada. El hecho de que esté ahí significa que está habilitada. Caso contrario, ni siquiera aparecería en la página. Algunos dicen en proceso de acreditación y otras figuras administrativas que ellos van a asentar en la página también para que el público en general lo pueda conocer. Entonces la acreditación es una certificación. ¿Y qué se certifica? Se certifica la calidad. A veces la calidad institucional o la calidad académica de una carrera ya específica. ¿Y qué va a significar calidad? Y va a significar que las carreras o los encargados de la carrera cuentan con todos los documentos que se solicitan en esos casos y que pueda de alguna manera corroborar eso a partir de las evidencias, como se habla tanto del concepto evidencia. Porque yo puedo decir que tengo, pero no tengo con qué documento demostrar, entonces no me sirve mucho. O sea que una propuesta de acreditación entonces va a ser rechazada en caso de que yo no presente todos los documentos como tiene que ser. Entonces es importante que una carrera esté acreditada porque eso significa, más allá del concepto de acreditación, significa confianza. Significa que yo puedo matricularme tranquilamente a esa carrera y asistir a los cursos sin tener ningún tipo de duda que el día de mañana cuando yo me gradúe, entonces mi título va a ser válido, ¿verdad? Y más todavía también cuando se confía en una institución educativa que ya tiene una historia importante y no su legajo, por ejemplo, es limpio, siempre se orienta hacia el bienestar de quienes de alguna manera confían en su concurso. También por esa razón entonces se postula para ser estudiante. Y este es un glosario de conceptos así que se usa muchísimo en diferentes escenarios de nuestra, o sea, este proceso de formación que lo tenemos. Ahí voy a ir pasando alumno, aprendizaje, que también ustedes tienen una asignatura de experiencia de aprendizaje, le estudian esto. Aseguramiento de la calidad es lo que se busca justamente. La calidad es una cosa y otra cosa es asegurar la calidad. Y la forma de asegurar la calidad entonces es la acreditación. Ahora, dentro del proceso que se hace, tiene que participar todos los agentes sociales o los agentes académicos para que esto pueda tener una función también o un norte, así como para que se pueda consolidar. Porque si estudiante no está muy convencido de que la carrera no esté acreditada, entonces va a dudar también cómo será que acreditó esta carrera, siendo que tiene muchas falencias en sus demostraciones. Cuando el estudiante es exigente, pero es un exigente coherente. ¿Qué significa eso? Que también da mucho de sí mismo en su investigación, en su desempeño cotidiano, en el momento de usar su ocio y que ese ocio se oriente hacia la investigación, por ejemplo. Porque eso es importante también reconocer que cuando uno
se encuentra dentro de la labor, en este caso la labor de ser docente. Entonces tenemos mucha tarea, por ejemplo, que tenemos que usar el tiempo en leer, investigar, y no por mí, sino por mi potencial público que va a estar conmigo en cualquier situación cuando yo me postule como profesor o me confían ese puesto tan delicado, por ejemplo, en una institución educativa. ¿Alguna opinión sobre acreditación, aseguramiento de la calidad u otro tema que ustedes quieran compartir? Vamos bien. Esta es la autoevaluación. Es la primera parte, por ejemplo, de un proceso de acreditación. Esta es lo que continúa después también. Y finalmente eso tiene que terminar en un informe, ¿verdad? Un informe que la NEA expide para la institución para decirle que realmente pasó la prueba de documentación y finalmente se va a decir entonces que acreditó. O sea que la parte muchas veces difícil, ¿verdad? Que cuando se somete a una segunda revisión, entonces si la persona no tiene paciencia, entonces evidentemente que no va a lograr ni en segunda instancia. Autonomía universitaria, de hecho que esto por ley, acá artículo 5, y esta es la nueva ley también, porque este es anterior a la 4995, la ley de educación superior, que ya es del 2013. Y esta ley, o sea que este glosario se basa en la NEA, que es del 2003. Y la anterior a la ley de educación superior, entonces es la ley número 136/93 de universidades, que tenía pocos artículos, pero orientado también hacia un poco para darnos a entender en qué consiste la educación superior. Biblioteca y recursos de información. La palabra calidad. Primero, entonces, la calidad y la calidad en educación superior. La calidad, grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. Asimismo, estábamos pensando, ¿verdad? Entonces, la expectativa. Pero hay que ver también si la expectativa, en su carácter subjetivo, se puede contemplar lo que objetivamente la educación debe ser o la formación debe ser. Porque muchas veces la expectativa puede ser de un nivel bajo, porque solamente eso yo espero. Entonces, no en todos los casos, por ejemplo, la calidad va a coincidir con la expectativa de un sujeto particular. Puede ser la expectativa de una manera objetiva, de una manera más profunda, entonces se puede plantear la expresión o la práctica de la calidad. Tenemos la calidad en educación superior, es lo que nos compromete, ¿verdad? No solamente a la gente que pone su carrera, están ahí los docentes con los que se tienen que capacitar de manera permanente, están los estudiantes también de acuerdo a su sentido de compromiso, entonces tienen que tomar esa iniciativa también de ser vamos a decirle, el parámetro de lo que enseñan. Porque si el estudiante medio que no exige, entonces tampoco el docente se va a motivar en prepararse, porque ese grupo va a pensar, no le pone ningún sentido, en término vulgar, en aprieto, ¿verdad? Entonces, es como que así como un proceso sin mucho esfuerzo lo va a ir estableciendo su clase, pero en algún momento va a encontrar un grupo que sea muy exigente y eso le va a comprometer. Del mismo modo, entonces nosotros que enseñamos tenemos que ubicarnos en un sitial de expectativa
más alta. Yo digo nosotros, integrándole también a ustedes porque si nos están enseñando, lo están a punto de hacer. Y si lo están enseñando ya, por ejemplo, entonces también están tratando de que su formación mejore, o que el documento que respalde esa posibilidad de presentarse a un concurso luego también lo puedan tener siempre en nombre de la calidad de la educación. La calidad de la educación en cuanto a un concepto general, como también en cuanto a un concepto que se orienta específicamente a la educación superior. Entonces esa es la tarea un poco que nos espera ahora en cada espacio, que uno también se desempeñe o aparece como una propuesta de trabajo. La capacidad. Nosotros podemos vincular la capacidad con primero la competencia, la capacidad. En otro contexto se habla de criterios, o simplemente vamos a hablar de dimensiones, componentes, vamos a hablar de indicadores. O sea que, de hecho, que esos conceptos sí están muy en boga en cuanto a su uso en diferentes situaciones. Entonces, si me dicen los objetivos, entonces yo trabajo por objetivos. Si me dice competencia, le voy a complementar con la palabra capacidad. Aunque la educación superior todavía no tiene una exigencia en todos los casos, el uso de estos conceptos, competencia, capacidad, indicadores, no así como la escuela y colegio, en lo que necesariamente se tiene que trabajar de esa manera. Se trabaja por crédito, por ejemplo, en la educación superior. Y un crédito equivale a 25 horas de trabajo. Entonces, si se cumple con esos requisitos, entonces se cumple también con lo que se llama un crédito. Entonces, de esa manera también se van a establecer los conceptos. Y los conceptos son muy importantes, su manejo dentro de la educación superior. Entonces, capacidad, carreras de grado, por ejemplo, una licenciatura es una carrera de grado. Lo que usted está haciendo es una carrera de posgrado ya. La certificación, la coherencia, el cohorte, ¿no? La cohorte en ese caso va a ser de un año en el caso de ustedes, porque comenzaron en marzo, por ejemplo, y van a terminar en diciembre. Entonces, una cohorte de 11 meses, 10 meses. Hay veces carrera que dura más de un año, entonces también se corta eso el comité de valores externos. Acá está la palabra competencia. Competencia tiene que ver con el saber hacer, saber decir, saber desenvolverse. Y cuando decimos alguien es competente, ¿qué estamos queriendo señalar? Si yo me lo digo, tal profesor o profesora es muy competente en su área, desde el punto de vista semántico, ¿qué estoy queriendo señalar? A ver, ¿qué me dicen? Cuando decimos que alguien es competente, ¿qué estamos diciendo? A ver, ¿qué significa competencia en ese ámbito del...? Así con un término podemos resolver. Que tiene capacidad, que es capaz, que es, sí. que es idóneo. Idóneo, muy bien. Entonces, creo que en toda mente que está en proceso de formación está ese deseo, ¿verdad?, de ser competente en lo que hace. O sea, que hacer bien lo que hace. Y hacer bien la enseñanza no solamente es para el docente, sino ahí el beneficiado, por ejemplo, en su mayor amplitud, tiene que ser los estudiantes. Y naturalmente, si uno se capacita, si uno se motiva, si uno se prepara, el beneficiario siempre va a ser el estudiante o su grupo. El grupo que también, dependiendo de su proyecto, entonces también va a saber dimensionar qué es lo que busca realmente como para equipar su formación, que finalmente eso va a redundar en beneficio de otros nuevamente.
cada componente. Tenemos, por ejemplo, cuando miramos en un cuadro, eso entendemos más el componente, después vemos la dimensión. Y acá también tenemos un concepto que se usa mucho, que le había anticipado, crédito. Y crédito, entonces, un crédito va a significar 25 a 30 horas de trabajo del estudiante. Y siempre hay una asignación que el docente hace, así como trabajo, por ejemplo, y se cumple con eso, entonces se va a poder continuar. Hay muchas universidades que trabajan por crédito. Nosotros seguimos trabajando todavía por calificación. Entonces la orientación o la tendencia va a ser, y hace un buen tiempo ya, sistema de evaluación por crédito. Y generalmente se tiene poco crédito porque fíjense que 25 o 30 horas entonces corresponde a un crédito. Acá nos dice, y la totalidad de un curso académico representa 60 créditos, por ejemplo. Una manera de entender. Está el criterio, currículo que nosotros ya habíamos estudiado. Acá nos dice conjunto interrelacionado de conceptos, políticas, lineamientos, proposiciones y estrategias educativas que norman y conducen explícitamente los procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo y la formación integral de los estudiantes en el ámbito de la educación superior. Entonces es también una manera de entender en qué consiste el currículum. Están las dimensiones, la docencia que nosotros estamos estudiando ahora. La docencia, por un lado está la certificación y del otro lado está la formación que me pueden ofrecer, y lo más importante es la convicción que un sujeto que se va a dedicar a la docencia universitaria lo tiene que tener. Y si yo tengo que saber cuáles son mis debilidades, y eso en corto tiempo yo puedo convertir en fortaleza. Ahora, esa falta de experiencia, solamente con el contacto con un grupo de estudiantes yo voy a poder subsanar, o voy a poder complementar. O sea que si a mí me cuesta estar enfrente de un grupo grande, pues entonces eso solamente con la práctica voy a ir superando. Y si no puedo o no tengo la capacidad para enfrentarme con un grupo, entonces tengo que ver otro tipo de modalidad para poder desempeñarme en lo que me estoy formando. Está el doctorado, es el título máximo que uno puede alcanzar, aunque hoy día existe lo que se llama postdoctorado. Pero en la nomenclatura, vamos a decirle tradicional, el doctorado es el último piso que un académico puede alcanzar en nuestro medio especialmente. La educación superior, que también forma parte del sistema educativo paraguayo, la eficacia, la eficiencia, la relación que hay entre eficiencia, o sea que si yo cuento con elementos que son eficientes, entonces yo puedo lograr la eficacia. Entonces, por ejemplo, un personal eficiente, un personal que hace bien su trabajo y que de manera óptima se aprovecha los recursos así con que uno dispone, vamos a tener un resultado eficaz. Entonces se logra lo que se llama eficacia. Se habla de estándar, se habla de evaluación. Yo le he anticipado, la evaluación es un proceso muy complejo que a veces uno intenta desvirtuar. Más ocurre eso por la falta de información que podamos tener respecto a la misma actividad, porque requiere de un trabajo especializado, porque el evaluador o la evaluadora tiene esa visión ya general de lo que se tiene en cuanto a la práctica, y su característica fundamental también tiene que ser la objetividad, o sea que se basa en la realidad. Igual cuando hablamos de evaluación en educación, pues lo que es la parte que nos interpela. La externa, la interna, tenemos la extensión universitaria. Ustedes recordarán lo que es la parte sustantiva de una educación superior,
docencia, investigación y extensión, que también es importante reconocer y recordar esos términos en cuanto a su práctica, que podemos ir también retroalimentando de acuerdo también a los encuentros que uno tiene. Indicador. El indicador es, si vamos a hacer por desglose, entonces vamos a tener primero la competencia, después tenemos la capacidad y tenemos los indicadores. O sea que en ese caso el logro de los indicadores me tiene que llevar hacia el logro de una capacidad, y el logro de capacidades me ayuda a lograr la competencia. Por eso que en cuanto a extensión, la competencia siempre va a abarcar más que la capacidad, y la capacidad siempre abarca más que el indicador. Acá lo más específico en cuanto a la posibilidad de saber una actividad también puntual del sujeto que se llama estudiante, entonces es a partir de la aplicación de los indicadores. Pues estamos institución de educación superior, integridad, investigación y muchos conceptos que también uno puede hacer un repaso y entender. El tema de perfil. En una carrera, lo que se postula como por competencia, vamos a tener siempre el perfil de ingreso, pero importa más el perfil de egreso. O sea que en el perfil de egreso se tiene que notar en qué campo va a ser competente el sujeto que estudia esa carrera, por ejemplo. ¿Qué va a saber hacer? ¿Qué va a saber decir ese sujeto que está estudiando una carrera específica? Acá está el perfil de ingreso, la pertinencia. Siempre un plan pues, tiene que ser pertinente. Van a estudiar mucho del plan de estudio, se habla mucho del plan de mejora. Cuando no se logra totalmente algo, entonces se tiene que plantear lo que se llama plan de mejora. Y aunque se logre, igual se tiene que buscar también mejorar en el tiempo. La planificación, el proceso, la reacreditación, recursos y todos estos conceptos que ustedes sabrán también para que les pueda ser útil, ¿verdad? Entonces esa es un poco la propuesta, así de manera muy general, que la idea siempre es también servir de norte en lo que ustedes están pretendiendo alcanzar. Un documento demasiado importante cuando hablamos de ANEAES en este momento, en cuanto a la posibilidad que tenemos también de entrar en una carrera que sea de confianza, y que finalmente eso no significa una pérdida de tiempo, por ejemplo. Ahora, cualquier comentario que tengan, vamos a escuchar algunas preguntas. Si no, asumo que está todo comprendido. Profe, Sí, yo no sé si ya dijiste o no era. Ramón, no, muy bajo, Ramón, no se escucha, no se entiende. Era, profe. A ver. ¿La acreditación de la carrera se hace una sola vez o cada cuánto? Bien, buena pregunta. Depende, Ramón y estudiantes. La acreditación la puede ser a partir de 4 años, puede ser de 5, y la duración máxima de 6 años. O sea que una carrera que cumplió con todos los requerimientos, entonces va a tener 6 años. Y el que le faltó algunas cosas, 5 años, y que a lo justo alcanzó a cumplir con lo requerido, entonces va a acreditar por 4 años. Lo que me da a entender que yo tengo que actualizar eso. O sea que al cabo de los 4 años, lo que acreditamos por 4 años, tiene que volver a hacer lo mismo. Y generalmente ahí lo va
se establece ya el tema de la aplicación del plan de mejora, porque siempre hay observaciones que va a dejar la agencia y en eso se va a basar la carrera o los dueños de la universidad o carrera que tienen que volver a acreditar. Se habla de reacreditación o una acreditación que se vuelve a realizarlo después de 4, 5 o 6 años. Está bien, Ramón, sin problema. Bien, gracias, Olga. Esa es la idea. Es importante que podamos establecer una comunicación así clara, ¿verdad? De hecho que no hay nada complejo acá ni muy profundo, pero es importante la comprensión. Bien, entonces nos queda una siguiente y última clase. El próximo lunes vamos a tener el mismo horario y a partir de ahí ustedes ya se quedan con la propuesta del cierre, ¿verdad? Que también vamos a hacerle conocer los momentos en que se van a administrar. Va a haber 2 momentos, el primer llamado y el segundo llamado, como también los organizadores de esta especialización nos orientan con la forma que tenemos que trabajar. ¿Está bien? Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Igualmente, Gracias, profe. profesor. Igualmente. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias.